bienvenidos al podcast Estado Civil Motero. Si has llegado hasta aquí, es porque te gustan las motos. Y te diré que estás en el lugar adecuado, donde vamos a disfrutar de conversaciones con otros moteros y de sus experiencias. Así que, sin más dilación, arrancamos. Con esto del verano es difícil grabar, aunque parezca que es mentira. O sea, es tan sencillo como complicado grabar o quedar con alguien. ¿Por qué? Porque a lo mejor unos estamos de vacaciones, otros tenemos disponibilidad porque estamos trabajando, algunos incluso están de Rodríguez en su casa. Y en mi caso, por ejemplo, ha coincidido que tú sabes que la Rubia ha estado un tiempo en dique seco y luego la Rubia, pues precisamente ya ha estado en operativa al 100%. Lo que pasa es que ha coincidido pues esos pequeños periodos vacacionales donde pues que si una barbacoa, que si un amigo que te invita a un cumpleaños, que si para allá, que si para acá, que si para acá, que si para allá. Luego las cosas mundiales de cada uno, ¿no? Que si tengo que hacer un recado, un bricolaje en tal sitio, tengo que llevar el coche al taller. Entonces no he encontrado una mañana en 15, 20, un mes para poder salir por la mañana con la moto. ¿Por qué por la mañana? Porque con estas calores meterte entre pecho y espalda 11, 12 del mediodía en Huelva a una temperatura que, precisamente ahora nos están azotando con las calores más que era por la humedad. Pero se te quitan las ganas de montar en moto. Y me vi un día forzado a montarme en la moto sí o sí, porque eran tantas las ganas que tenía de montarme en ella que digo, esta tarde me monto en la moto sea como sea. Y después de esperar un poco que hiciera buen tiempo y sabiendo que me quedaban aún 2 horas de calor, 2 horas de sol, que eran 2 horas de calor, pues mira, me atreví, me puse la ropa y salí con la moto. El hecho es que lo puse en el grupo de Telegram. Creo que tú ya lo habrás leído. Salí con la moto y esto que va refrigerando, que te lo vas pasando mejor, que dejas de pasarlo mal pasando calor y te envalentona. Cuando llegas a casa era de noche cerrada. No de llegar a las 9:45, que es cuando anochece, no. De llegar a las 10:45 y mientras que te quitas la ropa llegas a casa, no, es las 11 y pico de la noche, casi las 12. Pero eso sí, con una sonrisa de oreja a oreja. Y la mar de contento, tío, porque dices tú, o busco la fórmula o dejo de montar en moto. Y es que dices tú, coño, habrá gente que tenga disponibilidad y no monta en moto, como yo, por ejemplo, que ha pasado ahora, porque me ha coincidido esta época. Habrá gente que no tenga moto y tenga disponibilidad y le encantaría montar en moto, aunque hiciese calor. Lo que pasa es que, evidentemente, esa parte en la que nosotros somos conscientes, pues no queremos pasar calor gratuitamente, y menos en moto, porque se pasa mal. Y esta es la parte en la que yo te pregunto, querido Josep, ¿tú en verano cómo lo haces? Pues mira, fíjate que sabes que la cojo muy pocas veces al año, porque a mí lo que me gusta es hacer tiradas largas, estar varios días fuera de casa, salir de viaje. Lo de salir y hacer una vuelta y volver al rato, no sé, nunca me ha motivado. Y siempre ha sido, ya te digo, lo que más me ha motivado siempre ha sido estar varios días fuera de casa y estar lejos de casa y conocer, pues eso, hacerte unas mini vacaciones, porque por las situaciones personales nunca pueden ser más de 4 o 5 días, una cosa así. No, nunca se me ha dado la oportunidad de estar más tiempo fuera de casa. Pero fíjate tú lo que son las cosas, que eso de que vas dándole vueltas y dices, jolín, tengo una moto ahí que sí, que está muy bien, muy chula, muy buena y todo lo que quieras, pero no la utilizo y tengo ahí una inversión, me merece realmente la pena tenerla y todo, pero le tienes cierto cariño. Y llega el pequeño y te dice, no, papá, que tú me tienes que llevar.
o es que esta será para mí cuando yo sea mayor. Y eso te va atando un poco, y la tengo ahí. Y lo que te iba a decir, que por unas circunstancias, pues mi coche empezó a funcionar mal, tuve que llevarlo a taller porque funcionaban mal de mecánica, o sea, de motor, que era que no daba unos tirones, lo llevé a un taller, cambiaron una de las bobinas de encendido, tal, varias cosas, el coche seguía fallando, se volvió a llevar y a los 2 o 3 días me dijeron que ellos no sabían lo que era. No sabían lo que era, les daba miedo y total que ha estado un mes largo parado el coche porque otro taller con más conocimiento, con más experiencia, como queramos decirlo, no podía cogerlo. Pero bueno, al caso de lo que íbamos, gracias a o por culpa de, que dice un conocido nuestro, el tener la moto ahí y el coche estar en dique seco, tuve que coger la moto pues prácticamente para todo, para ir a trabajar y todo. Y sí que era verdad lo que dices, ¿no? De que al principio, ostras, es que ya hace mucho calor. Y aunque te pongas una chaqueta de estas perforadas, es horrible el calor que hace. Y más nuestros motores grandes, que cuando hace calor y vas por ciudad, empieza a subir todo lo que te sube del motor, que te vas poniendo el culillo para atrás, casi te sientas en la parte de detrás para que no te venga todo encima. Pero sí que tenía la misma sensación luego y dije, ostras, qué bien que he tenido aquí a mi canosa, o como la queramos llamar, y la he podido coger, y sí que te acaba dando esa satisfacción, ¿no? O acabas volviendo con esa sonrisa que dices, joder, si es que vaya tela. Tengo aquí una moto que no me la acabo, porque yo no me la acabo de todo, pero es que aunque sea un trayecto de 15 kilómetros para ir al trabajo, luego llegaba y decía, tía, es que soy el dios del mundo aquí, es que no, una sensación muy, muy buena. Tal y como lo estás contando, yo evidentemente he revivido lo que te voy a contar ahora. El sábado no salí con la moto porque la verdad es que no me encontraba, físicamente no me encontraba bien. O sea, no me encontraba bien, me vengo a referir. Que tienes ganas, te vas toda la semana queriendo coger la moto y dices tú, el sábado, que es el único día que yo sé que no tengo nada, ni médico, ni taller, está todo cerrado sí o sí, voy a tener que coger la moto por fuerza. Pero te levantas por la mañana con desmotivación, que era la palabra que yo venía a usar. Estaba desmotivado. Y digo, bueno, luego cuando me monte la moto se me quita. Se me ha quitado muchas veces, ¿no? Incluso he montado con la moto motivado, con dolor de riñones, y luego en la moto se me ha quitado. O viceversa. Resulta de que he venido con más dolor de espalda. Y el sábado, pues ya te digo, no la cogí. Pero el domingo desde por la noche, perdón, el sábado ya por la noche, pensando en el domingo, digo, sí o sí la tengo que montar en la moto, porque luego viene, qué sé yo, bueno, imagínate lo que llueve, o que hace demasiada calor, o que surgen, yo qué sé, que quedas con los amigos, o cualquier cosa, y no vuelvo a montar en la moto. Y yo, en esta época de la calor, la aprovecho por la mañana a las 3, 4, 5, 6 horas, depende del madrugón que te pegues, y son más de las que podría aprovecharla por la tarde. ¿Por qué? Porque cuando tú ya vuelves con la calor y te aguantas sí o sí, porque es lo que te queda hasta que llegues a casa. Pero cuando sales por la mañana, pues mira, sales con el fresquito, ya te climatas, ¿no? La equipación, aunque es perforada, ventilada, etcétera, con el chaleco airbag y demás, no te pasa tanto airecito, y no es una moto que te cubra bastante. Y bueno, pues decidí sí o sí montarme en la moto. Y además, sin ruta predefinida, sin el GPS, conforme me estaba vistiendo, dije, voy a continuar la carretera aquella que enlaza pero puedo enlazar con otra carretera, incluso antes puedo enlazar un poco con otro sitio, con otra localidad. Mentalmente me lo estaba yo organizando. Me estaba haciendo, como se suele decir, me estaba haciendo una paja mental, y nunca mejor dicho, porque al final es satisfactoria, pero no era el caso. Total, arranco la moto y conforme me la muevo dentro del garaje, me veía torpe. Me había quitado las maletas, ¿eh? Me veía torpe con ella. Yo, esa inseguridad de decir, llevo tanto tiempo montado en la moto que me encuentro un pelín oxidado, ¿vale? Bueno, ¿cuál fue la sorpresa mía? Que al montarme en la moto se me encogen estos dos nervios que tenemos en el culete a la altura de la cadera, ¿vale? Donde nos coge el cinturón del pantalón un poquito más hacia abajo, se me encogen los dos tendones. Esos dos tendones que alguna vez os ha pasado al montaros en la moto,
que dices tú, joder, sí que hacía tiempo que yo no estiraba las piernas tanto como para montarme en una moto, imagínate en un caballo, ¿no? Y digo, hostia, estoy desentrenado. Salgo del garaje, empiezo a circular con la moto y esto que te calentas y empiezas a lanzar curvas, pero muy rápidas. Ya empiezo yo ahí ya con una marcha de voy rápido, voy feliz, voy contento, lo voy disfrutando. Echo gasolina, me vuelvo a montar la moto, me vuelvo a poner toda la equipación en su sitio, los guantes, la chaqueta, todo en su sitio, para no tener que pararme por nada. Y conforme me empiezo a andar, digo, hostia, otra vez se me olvidó ponerme la gafa de sol. Digo, pero ya no paro hasta que tenga que pararme en un stop o en un semáforo. Y así fue. De hecho, no fue en un stop ni un semáforo. Fue a la altura de Beas, que yo tiraba para Candón, por alargar un poco la ruta, pero la carretera estaba cortada. Y digo, esta es la mía. Aproveché la sombra de un árbol, me paré y me puse las gafas de sol. Y ya con intención de no parar más hasta desayunar. Bueno, pues no desayuné. Porque en esto que te calentas y que empiezas a lanzar curvas y que tiro para esta carretera y tiro para la otra, ves que la temperatura sube y sabes que en el momento que reduces la velocidad, la moto coge más temperatura y cuando vuelves a enlazar velocidad, te lanza una flama de calor hasta que luego parece que se refrigera un poco mejor y esa calor que le te lanza hacia las piernas pues ya no es tanta. Menos mal la equipación de la moto que también funciona muy bien para esto. Y llega un momento, no sabes decirte si era a las 11 de la mañana aproximadamente, no, bastante antes, yo diría que bastante antes, donde en una zona ya de la sierra le pillo un poco de miedo. No es que le pillara miedo exactamente, sino dije, relájate porque en una de estas te caes, vas solo en la carretera y creo que voy a lo mejor no por encima de mis posibilidades, pero no voy contento, no voy relajado, no voy tranquilo. De hecho, la palabra sería intranquilo. Voy intranquilo, porque digo, lo pensé, en un momento dado, en cualquiera de estas curvas muy, muy cerradas, me sale un bicho o la carretera no veo en la sombra con mi gafa de sol que hay un poco de arenilla o algo, que de hecho me sucedió. Justamente en un cambio de rasante con un poco de peralte, justamente ahí había una salida de camiones que manchaba toda la carretera. Y justo lo pensé, digo, menos mal que no voy fuerte, porque esta carretera, que sí que la conozco, otras veces voy más fuerte y me podía haber salido. De hecho, la última vez que yo pasé por ahí con Antonio, él me decía, papi, tú hoy fuerte, ¿no? Digo, por lo que tú no has visto es que en el puente este había un poco de gravilla y delante se me ha ido lo justito para darme un susto y recordarme que todo puede suceder, que tú vas muy bien preparado y todo puede suceder. Y esa parte del recorrido fui paseando. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Fui paseando, que iba perfectamente a una velocidad a la que si podía suceder cualquier cosa, yo podía frenar la moto perfectamente en cualquier curva. Frenando primero con el trasero, después con el delantero, deteniéndola. De hecho, lo hice un par de veces. Probé, digo, ¿qué pasaría ahora? Y mira, sí que es verdad que yo ya sabía que iba a llegar un poco más tarde a mi destino, que era mi casa, con más calor, pero esa parte de ese tramo que era muy revirado, me lo tomé con tranquilidad, porque entre otras cosas reconozco que yo hacía mucho tiempo que no montaba en la moto y me encontraba bastante oxidado y yo desconfiaba de mí mismo. Entonces este criterio tan bueno que tengo yo en mi cabeza, pensaba, o sea, no estaba pensando, por ejemplo, porque no me entendáis, no pienso en mi familia que me está esperando cuando yo ya regrese a casa, sino pienso en si yo viniese con lo mejor con tu hijo o con el mío o con un compañero montado en la moto, ¿cómo tendría yo que reaccionar, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Entonces, saber lo que tú llevas en el momento en lo que tú lo llevas y saber que tienes que ir a gusto. Otras veces he ido mucho más rápido, te lo digo. Esta carretera me encanta, además la cogí a sabiendas de que esta carretera me iba a disfrutar mucho. Y que luego al regreso iba a coger una carretera de regreso que iba a ser rápida en velocidad para ir refrigerando lo mejor que pudiese. Y así fue. Volví con bastante más rapidez. De hecho, de esto que tú vas por la autopista, que no me gustan las autopistas, pero ese tramito de autopista que tú vas a 120 y te estorba este coche que va a salir en la siguiente escapatoria de la autovía y tú pegas un acelerón para adelantarlo y dices tú, joder, qué bien va la rubia, tío, qué pedazo de moto tengo. Es que casi como, no digo estrenar moto, pero decir, es que va muy bien, no me faltan caballos. Y la satisfacción de volver a montar en moto después de tanto tiempo y bajarme de la moto cansado, eso sí, pero con una sonrisa de oreja a oreja, Josep.
Sí, me imagino. ¿Sabes lo que me estaba viniendo ahora también a la memoria? Lo que decías de todo esto y el calor. Era una cosa que comentaba nuestro amigo Luis Caníbal. ¿Quién es ese? Uno que creo que vive en un sitio que hace más calor que aquí y ahí juntos. Un saludito a Luis Caníbal y a Aarón. Lo que comentaba de cuando pones, en esta moto no me pasa, en la otra que tenía, en la CBF sí que me pasaba, que cuando hace mucho calor, el gustito que da cuando vas a repostar y llenas el tanque de gasolina y notas con las piernas cuando tocas el depósito fresquito, que dices que te dura 3 minutos, pero esos 3 minutos que dices, hostia, pues hace calor, ¿eh? Y esto está fresco. Ostras, eso con la Rubia no me pasa. No, claro, tú llevas el depósito bajo del asiento, ¿no? Debajo del asiento y lo más bajo posible. Está justo, digamos que estaría a la altura de los cilindros, un poquito más alto, pero debajo del asiento. Lo que es el falso depósito, ahí lo que está es la batería. Y sí que es verdad que ahí tiene 2 buenas toberas de aire que refrigeran muy bien el radiador y va a parar justamente a las rodillas. Y bueno, yo hace mucho tiempo probé una FZ1 que esta, curiosamente, me lanzaba el aire justamente no por delante de las rodillas, sino como el aire me pasaba por detrás de las rodillas. A ver, ¿cómo me explico? Donde plegamos la rodilla. ¿Por bajo de los muslos? Sí, por ahí. Y además una sensación muy rara, porque acostumbrado a la otra, estas eran como 2 cañones de aire. Estamos hablando de un tetra de 1000 centímetros cúbicos, donde la aerodinámica o el ingeniero que lo diseñó hacía que el aire entraba de esa manera. Y cada moto evidentemente tiene su peculiaridad. Pero estoy seguro que tu moto, la Cross Runner, es calentita, ¿eh? Sí, ya lo creo ya. Tú cuenta que, claro, son 4 cilindros, hay 2 que están hacia adelante y en el movimiento de la marcha, aparte de la refrigeración que lleva y todo, sí que les va dando más el aire. Pero tienes otros 2 que están, los 2 traseros están prácticamente apuntándote a ti. Eso es una fuente de calor, te lo digo. O sea, yo lo noto muchísimo, lo noto mucho. Por carretera no, porque claro, hay flujo de aire y se va moviendo y todo, pero cuando llegas a ciudad te paras en un semáforo y notas cómo sale mucho calor. Y aparte el ventilador salta, el electroventilador salta bastante. Sí. Ahora en esta época del año lo llevas casi más tiempo en marcha rodando que parado. Curioso la mía, ¿no? La mía, no es que sea difícil encenderlo. De hecho, tengo una anécdota, porque al comprarla, lo típico, la compras y en aquella época los foros funcionaban muchísimo más que los grupos de WhatsApp. De hecho, creo que no existían ni siquiera los grupos de WhatsApp, o existían muy pocos. Había pocos los que teníamos internet en los móviles. Entonces, en los foros, pues allá había unos ríos, mares de información y desinformación, evidentemente, pero donde había gente que te contaba de todo, ¿no? Y había el que te contaba, oye, pues yo toco el electroventilador, meto aquí la mano por el lado derecho y el electroventilador en un momento en que se queda parado. Esto está gripado, voy a ir a la casa, ¿no? Conspiranoias, ¿no? Y al fin y al cabo es un electroimán que en una de esas posiciones pues se queda un poco más parado. Y había quien te decía, y yo, por el mío no funciona, yo la tengo aquí arrancada por las mañanas un buen rato y no funciona. Y ya te entra esa psicosis que tú lees algo y crees que te está pasando a ti. Y yo llegué a ir al concesionario, y desde aquí le mando un saludo a José, que llegué, porque José tenía la misma moto que yo y era el que recepcionaba las motos en BMW en Huelva, que ya no existe como tal. Y le digo, oye, José, ¿tu moto le funciona el electroventilador? Porque yo he circulado con ella callejea un montón de tiempo y nunca se me enciende el electroventilador. Yo estoy leyendo por aquí que esto no funciona y tal y cual. Sí, funciona. Mira, ¿tú la has dejado arrancar? Digo, hombre, yo no la dejo arrancar un buen rato, pero después me monto. No, tú déjala arrancar hasta que salte el electroventilador. Digo, oye, y si no salta, con un calentón, ¿no? Que no, tú déjala. Bueno, te acompaño. Arrancamos y estuvimos allí hablando un buen rato y yo decía, esto va a reventar. Hasta que arrancó el electroventilador y fue la primera vez que yo escuché el electroventilador de mi moto sonando, que por cierto hace un sonido, vamos, lo escuchas con el casco puesto, con mucho ruido, es que es indescriptible, es un ventilador muy sonoro.
ya me quedé más tranquilo, digo, para que veas tú que la novatada, ¿no? que he gastado, porque ya lo comenté también en el foro. Era difícil arrancar el electroventilador. Alguna que otra vez me ha sucedido callejeando mucho en Huelva. Vengo a referir callejeando, que hay mucho tráfico y tienes que pararte, arranca, te para, arranca. Pero en invierno nunca le había visto encender el electroventilador. Ahora, en verano sí es fácil de hacerlo arrancar en el momento que coges temperatura y callejeas en estas horas de calor. Evidentemente ya dices tú, es que no merece la pena. Entre otras cosas, primero porque la moto le pega un calentón, segundo porque tú estás recibiendo más cantidad de calor. Y como, mira, me pasó, cuando llegué a mi casa, esto que llegas al garaje y la paras, te estás quitando, te estás desabrochando el airbag, la chaqueta, te vas a quitar el casco y te quedas mirando a la rubia, ¿no? En mi caso, la rubia. Y dices tú, joder, qué bien te has portado, cachona. A esto que escucho, ¿qué pasa, Pampi? Digo, coño, mi vecino. ¿Qué pasa, vecino? ¿Qué? ¿Venía a dar una vueltecilla? Digo, sí, al final me he liado y viste tú, a la hora que he llegado. Y él, yo sé que siempre se fija en la moto, porque en su día estuvimos hablando de que él le gustaría haber sido motero, de estos moteros enlatados que nunca llegaron a romper, luego llegaron a comprarse una moto. Y acto seguido me dice, mi hermano tenía una 1000 y él me decía que la moto él la disfrutaba en invierno. Digo, es que la moto no es ni para el invierno ni para el verano, pero si yo tuviera que elegirla, elegiría usar la moto en invierno. Sí, eso estoy de acuerdo contigo. Se tiene un poco la idea esa de que en verano, que es cuando hace mejor tiempo y todo esto, pero no, yo creo que en verano, cuando hace un calor como el que hace en la península en verano, o puede hacer mucho frío en invierno, más hacia la zona norte, hay que pensárselo mucho. Si no tienes más remedio, lo haces y lo coges. Pero la mejor época, la primavera, evidentemente. Y lo que a mí me encanta, las tardes de otoño. La tarde de otoño que te hace buena temperatura, pero empieza a refrescar. Esa luz, el sol, que a lo mejor venimos, que nos estamos acordando del sol potente del verano, que, vamos, no entiendo que pueda haber gente sin gafas de sol por la calle en verano, porque es muy fuerte, pero cuando te llega el otoño, que es ese sol que es más tenue, pero todavía tienes buena temperatura, yo creo que es la mejor época del año, casi que para todo, para ir en moto o al que le guste salir a pasear, ir andando o en bicicleta, lo que sea. Sabía que ibas a decir lo de la bicicleta porque yo sé que tú gastas casi más bicicleta que moto. Yo colgué la bicicleta cuando compré la moto. Sí. Porque yo, el tiempo que disponía en el trabajo, pues bueno, tú sabes, priorizas en tu tiempo libre tomarte una cerveza con un colega, llevar a los críos a un evento o llevarlos a una actividad extraescolar, salir en bicicleta o salir en moto, la bicicleta se quedaba bastante atrás. Cuando montabas en la bicicleta, volvías con una cara de satisfacción por haber hecho tu objetivo, que era a lo mejor, no sé, 40 kilómetros, me lo invento. Había veces en que más, había veces en las que menos. Y se pasa mal, en la bicicleta, ¿eh? A mí el que me diga que se divierte en la bicicleta, yo te digo a ti que se pasa mal. Se padece mucho, sí, pero también te lo pasas muy bien. Y es lo que tú dices, esa satisfacción de decir, ostras, es que habré ido más rápido, habré ido más lento, pero he llegado hasta aquí y me lo he hecho yo solo. Ahí no hay nadie que te pueda decir, no, es que te han llevado, es que te han ayudado. No, si no le das, no avanzas. Cierto. Y además, claro, digo, no pasas mal porque las velocidades sí que es verdad que son muchísimo menores, disfrutas mejor del paisaje, del entorno, los olores, en mi caso no, pero tú sabes, los olores que cuando tú pasas de un sitio a otro. Pero cuando, por ejemplo, hace una racha de viento, tienes que cruzar una carretera donde hay cierto tráfico, escuchas un pitido de un camión de lejos que dices tú, ¿vendrá o no vendrá? O intento saber, yo qué sé, que simplemente que hayas pinchado 2 veces seguidas en la misma mañana. Entonces dices tú, vaya mierda de día que llevo. Pero cuando va todo bien, que regresas a casa después de haber hecho esos 40 kilómetros, 50, 60, los que sea,
Dices tú, joder, vengo reventado, sudando como un pollo, que te has duchado y sigues todavía con el ardor del cuerpo que todavía no se ha hecho, no se ha aclimatado, ¿no? Que todavía estás sudando. Pero dices tú, lo bien que me lo he pasado, que digo, bueno, mañana no, pero pasado mañana me vuelvo a montar en la bici. Pero ¿qué pasa? Cuando tú ves que la media del ordenador de a bordo baja de 23 a 21, a 20, 19, dices tú, hostia, voy de puta madre, cada vez la media la estoy bajando más, haciendo el mismo recorrido. ¿Qué pasa? Que a lo mejor coincide que el trabajo se te haya venido encima y te pegas una semana o dos sin montar en bicicleta. Y cuando la vuelves a coger, esa media de 19, de 21, se vuelve a 25. ¡Premio! Y ya no... Entonces, como la moto te exige menos que la bicicleta, para mí era más cómodo, sencillo y fácil, y vago, como que soy vago, lo reconozco, ir a la gasolinera, echarle 15 eurillos de gasolina y salir a rodar directamente. Claro. No, eso te entiendo perfectamente, claro. Que al final, pues dices, te haces cómodo y dices, ¿para qué quiero estar padeciendo tanto, no? En la moto, como tú dijiste antes al principio, tenemos una inversión en la moto que dices tú, vale, sí, la cojo a lo mejor X veces, menos que el año pasado. Que, bueno, que por otro lado está ahorrando también en gasolina, pero ya has invertido en dinero en un seguro, en un casco, en una equipación que no se está desgastando, puesto que no la estás usando, no la estás lavando más porque no la estás usando, y la moto a lo mejor sigue teniendo sus kilometrillos, pero cuando tienes que cargar la batería de la moto porque no la has cogido en más de X meses, ya ahí te tienes que plantear, o me esfuerzo a coger la moto aunque sea de noche, aunque haga frío, aunque haga calor, o me veo en la triste realidad de que al igual debo deshacerme de la moto o cambiar el plan. El plan es que nunca hay plan, ¿no? Pero el plan igual es que la moto se convierte en un artículo que se me convierte en una obligación. Que también puede ser que muchos de nosotros han visto a lo mejor el nacimiento de un hijo, ese acontecimiento en el cual te absorbe durante muchísimo tiempo, durante al menos 2-3 años. Y hay muchos que sueltan la moto. A mí, en mi caso, pues bueno, yo es que me forcé a no soltarla y de hecho me iba a trabajar en ella. Tenía 2 cascos. 2 cascos en la moto. ¿Por qué? Porque en el trabajo se ensuciaba mucho y tenía uno que era el sucio para ir venir y otro que era el limpio con el que yo salía. Para que veas tú y bueno, gracias a eso aún conservo la rubia. Pero en ese momento podía haber vendido perfectamente la moto porque no lo hubiese sacado esos 10.000 kilómetros de media que se le podía hacer al año ni de coña. Claro, no, también tienes que tener en cuenta a lo mejor otra cosa, que las motos, como todas las máquinas, también se estropean, tanto por utilizarlas mucho como por no utilizarlas. Que luego también aparecen una serie de problemas mecánicos, pues probablemente pueda ser pues muchas gomas que se resequen, los propios neumáticos también se degradan o se deforman, aunque creo que tú y yo tenemos caballete central, todavía hay muchas que no lo tienen y se apoyan con el caballete lateral, ¿no? La pata de cabra, y ahí todo el peso está cayendo sobre las 2 ruedas. Estás mucho tiempo, pueden perder presión, se te acaba deformando, se te acaba degradando esa goma, retenes de todo, y al final puedes acabar teniendo averías, puedes terminar teniendo averías por no usarla, no solo la descarga de la batería, que es el engorro que dices, ostras, voy a cogerla, y llegas con toda la ilusión, dices, un día que me he motivado, un día que sí que voy a coger, y le das al botón, y a veces oyes el relé, y no tiene ni más fuerza para mover el motor de arranque, y dices, madre, ¿ahora qué hago yo? Te voy a contar una anécdota que me la contaron a mí, pero realmente los que me la contaron estaban presentes, ¿no? Esto es no un compañero de trabajo, pero sí alguien que está en el entorno laboral mío, que, bueno, se saca el carnet, pero en esto que precisamente nace su hijo y no tiene opción de comprar moto nueva. Compra una Yamaha SR 2.5 para restaurar.
Y en sus ratos libres, y como tenía sitio, ahí su plaza de parking en su casa, pues sacaba el coche y se ponía allí a hacer sus cosillas. Y pintó la moto, pulió la parte que le quiso, que la transformó muy poquito por temas de ITV, y cogió y la vendió. La vendió, y ¿cuál que se compró? Se compró una Kawasaki ZZR 1100. Fíjate tú el salto que metió. Claro, esto fue porque otro compañero, pues, oye, pues yo la tengo en venta, porque no la cojo, y claro, a ver cuál de ellos más truan de los dos, ¿no? El vendedor que el comprador. Precisamente esa Kawasaki ZZR 1100, porque por eso te digo que conozco la historia, y de primera mano, porque esa ZZR 1100 fue de mi tío, el Tito. ¿Te has escuchado ese episodio de mi tío, que fue el que me metió, o el que me envenenó con esto de las motos? Pues esa Kawasaki terminó en manos de este otro chico. Total, que este chico, pues, te compro la moto, pero no te voy a comprar una moto tan vieja, además había que hacerle cosas. Y dice, no, la moto lo único que tiene es que cambiarle la batería y arranca. La moto arranca porque yo la guardo a arrancar, aunque es carburación, tal y cual, pero vamos, no hay que hacerle nada. Bueno, dice, bueno, pues yo te compro la batería, pero yo la monto. Total, que pues llega allí, la desmontas, y tú para montarle la batería hay que desmontar depósito, había que desmontar, pero a él no le costaba, no le costaba mancharse y ver físicamente cómo estaba la moto, con muchísimo polvo, de muchísimos años sin cogerla, porque su propietario, el que le compró la moto a mi tío, no la cogía ya porque físicamente no estaba en condiciones de coger semejante mostranco. Cosas de la edad, evidentemente. Y este chico cogió, la arrancó y allí la estuvo viendo cómo estaba, tal y cual, hasta que llegaron a un precio y se la quedó. Se la quedó, la limpió, tenía que hacerle retenes de horquilla, tenía que hacerle los vacuómetros, un poco más. Este chico en alguna ocasión me dijo de que había hecho alguna salida, pero poco cortita y poco más, porque el trabajo tampoco se lo permitía. Es de aquí que ya le pregunté yo, oye, ¿ya la has restaurado? ¿Cuándo la voy a ver? ¿Cuándo la vas a ver cuándo me la vas a traer por aquí para que yo la vea? Y dice, calla, que me la llevé un día a una ruta de no sé dónde, que se fue a comer en un sitio lejos y pegó, bueno, se le rompió la cadena. ¿Qué dices? Sí, se le partió la cadena, claro, él no llevaba el control de cuánto tiempo llevaba esa cadena ahí. No se le había pasado por la cabeza de que la cadena es como una correa de distribución al fin y al cabo. Lo que pasa es que visualmente la podías ver a lo mejor. Le partió la cadena con tan mala suerte que le tocó todo lo que es el cárter. Claro, imagínate el destrozo que le hizo, tiró aceites, etcétera. Un destrozo brutal. Al final no decidió arreglarla, la malvendió, porque la malvendió, la disfrutó muy, muy, muy poco. Y la última moto que le he visto... no, miento. La última moto que le he visto es una... Si estuviera aquí nuestro amigo Rafa del podcast de Si Rompa que Rompa, diría que es la Sube Bordillos, el Bater Sube Bordillos. Tiene una Honda Adventure, una Honda 7,5 Adventure, esta que es una scooter así tipo trail. Pero entre medios compró una BMW, la R1150 RT. Estuvimos hablando porque yo recuerdo oye, esta es la que tiene doble encendido, sí, esta ya tiene doble encendido, ya es una moto mucho más fiable, ya tiene cardan. Le quedó muy claro lo del tema de que la cadena... Cadena no quería. No quería saber más nada de una cadena. Claro, compras una moto que lleva tanto tiempo de parada y es una caja de sorpresas. Claro. Es una caja de sorpresas. Yo estuve a punto, mi socio, desde aquí te mando un saludo, socio, heredó, como quien dice, una Yamaha FZ 1200. La moto antiquísima. Evidentemente, la heredó porque fue una herencia, ¿no? Como quien dice, falleció su suegro y se encontró con que tenía una Yamaha FZ 1200 con sus maletas, pero una moto muy antigua, una moto sin ABS, una moto de carburación que lleva muchísimos años parada, que sí que este propietario antes de que falleciera de vez en cuando la arrancaba, pero ya está, no salía a rodar con ella. De hecho, me contó que en las maletas tenía guantes de cuero, la guía Michelin, o sea, que vete tú, de la vieja escuela, ¿eh? Sí, sí. Claro, hacer andar, esto fue lo que yo lo comenté, digo, el problema de esta moto, que es una moto que sí que tiene un valor nostálgico por un lado y por otro lado un valor pues, como una moto clásica que es, pero claro, es una moto que en primer lugar hay que hacerla arrancar. Batería, aceites, bujías, hay que ver cómo están los conductos de gasolinas y demás. Y luego, evidentemente, habría que hacerle horquillas y suspensión.
porque es algo que se te degrada con mucha facilidad y más teniéndolo parado, sobre todo las horquillas. A lo mejor los dos amortiguadores traseros ni tan mal. Y luego a partir de ahí, pues rodar con ella para ver hasta dónde aguanta. Porque, por ejemplo, un kit de transmisión no sabes cuánto tiempo tiene y cuánto se cambió. Visualmente todo el mundo sabemos que el ser gurilla que tú le ves, dices tú, bueno, pues ¿se lo cambio o no se lo cambio? Claro, porque también es una inversión. Entonces, cuando te vienes a dar cuenta, sí, la moto te ha caído del cielo, te la han regalado, pero tienes que invertir en ella. Entonces ya él tenía dos opciones. Bueno, tenía tres opciones, perdón. Porque hay que sumarle que mi socio no tiene carnet de moto. No. Sí. El problema de todo esto es que, como es fiel oyente del podcast de Estado Civil Motero, se envalentonó y quería sacarse el carnet. Le digo, socio, ni tienes tiempo ni disponibilidad de salir en moto. Y a mí me encantaría que tú y yo saliésemos en moto. Me fliparía que saliésemos en moto de verdad y que tuviese y disfrutase de lo que tú escuchas a lo mejor en el podcast o de lo que yo te cuento o yo te enseño fotografías visualmente. Porque una cosa es lo que te cuentan y otra cosa es lo que tú vives. Y, por ejemplo, en el tema de la calor, que lo hemos estado hablando hace un momento, ahí se constata. Pero, a ver, él tenía la opción esa, ¿no? Se saca el carnet y se queda con la moto, primero por la nostalgia de los recuerdos que le trae la moto en sí, y luego el orgullo de que sus hijos y su mujer se monten en la moto, venderla tal y como estaba, casi regalada, porque sabe lo que es, ya se lo comenté, o restaurarla y dejarla de parada como si fuese una reliquia. Esas eran tres opciones. Las tres opciones sí o sí tenían un pequeño desembolso, a excepción del pequeño, te la regalo, ¿no? O te la dejo por, yo qué sé, 600, 700 euros, 1000 euros, como quien dice. Pero bueno, sí o sí, la moto quien se la quedase iba a ser un regalo. Yo no me la quedé, porque claro, como he dicho antes, si no tenemos tiempo físico para disfrutar una moto, más complicado se hace disfrutar dos. Y si es en el caso como por ejemplo nuestro amigo Juanjo Ramírez de Motociclismo 34 se ha comprado ahora una scooter para no hacerle tantos kilómetros su moto actual, ahora te encuentras con que tienes una moto utilitaria a la que le vas a hinchar de kilómetros y la otra va a ser la del disfrute. Sin embargo, la navaja multiuso, porque una scooter, una moto de 125, una moto de diario, se convierte en una navaja multiuso. Sí, sí. La usas para todo, como la aparcas en cualquier lado, no te duele si te la tiran al suelo. A ver, que no se me entienda, siempre te va a doler menos que si me tirasen a mí la rubia al suelo. Claro, así es. Por eso digo que yo veo factible el tener dos motos para quien realmente la pueda tener. Mira, con otra anécdota que te cuento, con el tema de la felicitación de mi cumpleaños, pues tú sabes, se reunieron una partida de energúmenos. Mala gente. Ni uno había bueno. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas? Truán, que lo sabías tú desde el principio. Y bueno, no te voy a desheredar nada más que por la amistad que nos une, entre otras cosas del contenido y demás que hemos creado tú y yo en el Por Culpa de o Gracias a. Pues resulta que, claro, yo llegué allí con mi hermano en su coche, pero después decidieron pues nos vamos a otro sitio. Y da la casualidad que en el cruzado tenía su moto y al poco llegó su pareja con una scooter, una 125. Está confundido, yo creo que era igual que la de John, pero luego yo me confirmó de que no era el mismo modelo de no me acuerdo la marca. Yo le dije que era la Liberty, pero él me dijo que no era la Liberty, era otra marca. Bueno, era una scooter. Para mí era una scooter. Digo scooter y la hago así que entre comillas para que entendáis que para mí era una moto cutre. Y no estoy diciendo que sea mala moto, porque de hecho cuando me monté en ella dije, oye, pues ni tan mal. Va bien, y escúchame, no exprimí para nada la moto porque yo sin pretensiones ninguna, para mí era una scooter, una moto que hace su función, llevarte de A a B económicamente, con que gasta muy poquito y que, bueno, que es eso, que te da el aire que con freno así tal cual y que no tenía marchas. Para mí eso es un utilitario, ¿vale? Es para mí como un Twingo para andar por la ciudad. No te irías a Barcelona ni te irías a cruzar Cabo Norte en un Twingo, ni tampoco en una scooter, pero hay gente que lo hace. Ole.
Mi sorpresa fue que te montas en la moto y dices tú, oye, pues ni tan mal, pues se acelera muy bien, frena también muy bien y no le puedo pedir más a lo que realmente es la moto. Sí que es verdad que como la distancia entre ejes y la geometría de la dirección no es la de mi rubia, que sí que llevo muchos años montando en ella, se me hacía que era muy fácil cambiar de dirección de derecha a izquierda o era muy fácil tumbar en la moto, que me creaba esa pequeña desconfianza, pero luego las recuperaciones, la aceleración, la frenada, digo, oye, es que va muy bien la moto. Y digo, además que me lo planteé mentalmente, digo, hostia, es que con un bicho de esto no tengo la pereza de montarme con toda la equipación, montarle las maletas, aparcarla en la puerta de no sé dónde para luego aparcarla no sé dónde. Es que me da... tiene otro juego. Entonces yo, por eso digo que entiendo yo ahora y respeto mucho a la gente que tiene dos motos, entre ellas una scooter, que no es scooter, ¿eh? Escúchame, yo hace tiempo salía con una chica y tenía una Yamaha, una Jog de 50. ¡Wow! Que tú veías la moto pequeñita, ella, hola Raquel, un besote enorme, muy pequeñita también, pero es que era, claro, hace muchos años que no existían los motores eléctricos ni nada de eso, pero es que ella salía con lo poco que pesaba y la moto aquella salía de un semáforo y digo, esto parece un dragster de estos de los 400 metros, porque iba por ciudades, salía del semáforo. Yo la verdad no me acuerdo qué moto tenía entonces. Era antes de la CBF y todo. No sé si estaba o con la SR2,5 o con una Vespa de 200 que tuve. No sé con qué moto era, pero que le tenía que decir, Cari, digo, espérame, porque es que te vas, que no hay quien te siga aquí, ¿sabes? Y sí que es verdad. Espera un segundo que se me acaba de caer un mito. Yo no sabía que tú has tenido una SR2,5 y además has tenido una Vespa. Yo, sí. Pero volvamos a la parte en la que estabas tú con una chavala, que esa parte me interesa más. Y a mí también. A la Morboso, tírame, guapa. Digo a la Raquel, guapísima. ¿Qué quieres que te diga? No, bueno, eso, que te montaste con ella en una Jog que tiene el mismo asiento que una silla de comedor. Yo creo que me subí una vez, ¿eh? No me subí más porque dije, ¿qué es el problema que tenemos todos los que conducimos, tanto sea, creo que en coche, o sea, sobre todo ya más en moto y todo? Y si alguna vez tienes la oportunidad de subirte en un tándem de una bicicleta, detrás, vamos, no es que vayas acojonado, es 3 veces más, porque dices, claro, tienes que confiar plenamente en el que va adelante. Pues yo con esta chica, ya te digo, me subí una vez detrás porque la moto lo pequeñita que era aquella, pero es que aparte digo, no, deja, yo voy con mi moto, que yo me lo guiso, yo me lo como y voy más tranquilo aquí. Esa moto tuvo un éxito brutal. La Yamaha Jog y luego las Jog R tuvieron un éxito brutal, porque la época en la que además que había Derby Variant, Vespino, Rieju, pues Maxi, saludito señor Alex Lupo, que se ha comprado una Maxi preciosa. Las scooters eran motos que no quería nadie, pero claro, evidentemente eran imbatibles a la salida de los semáforos, como tú has dicho. Uh-huh. Y yo tenía un colega que tenía una Jog, lo que pasa que la tenía preparadísima para correr. Y una amiga nuestra de la reunión que salíamos nosotros, Macarena, nunca lo olvidaré el nombre de ella, Macarena, tenía una Jog totalmente de casa. Y le decía, Maca, déjame por favor, déjamela que me voy a dar una vueltecita. Dice, ¿cómo era? Ay, que no me acuerdo el nombre, tío. Lo tengo en la punta de la lengua. Que tú eres un loco, que no sé qué. Dice que yo te cuido la moto, no sé qué. Si no, te dejo la mía. Si le pasa algo, yo te dejo la mía el tiempo hasta que yo te la arregle. Claro, este tío tenía un arte para hacer el caballito con la Jog. Tenía una habilidad. Mira, este tío yo le he visto dar 22 vueltas a un semáforo.
solo con la rueda trasera, la rueda delantera en el aire. Flipante, tío, flipante. Era alucinante. Había otro chaval que, claro, se picaban los dos. Este otro chaval también tenía una York, la tenía bastante preparadilla, con escapes y demás. Lo que pasa es que este le salían bien los caballitos, pero no era capaz de girar. Le salían los caballitos en línea recta. Pero es que el Pibi, no me acuerdo si era el Pibi el nombre. ¿Cómo supone que se llama el Pibi? El Pibi le daba vueltas a las farolas, tío. Con una York, una Yamaha. Yo por eso digo que ese recuerdo que tengo yo de ese asiento chiquitito haciendo el caballito era flipante. York luego evolucionó con una Yamaha Axis, creo que recordar que se llamaba, que era una York realmente, pero con un asiento más grande, una moto más grande, más voluminosa, que también la tenía un colega nuestro, Lozano, que para hacer el caballito se tenía que montar a alguien siempre atrás, porque ya la geometría no hacía de que tú te sentaras en el eje trasero de la rueda trasera. No sé si me explico, que no era tan fácil hacer el caballito. Bueno, ahora con dos montados hacían caballitos increíbles. Y yo, a la Derby no era una moto apta para hacer caballitos. De hecho, yo partí un manillar forzándola para hacer caballitos. Sobre todo con un 49 o con un 65. Volviendo a la parte en la que tú me estabas contando que se pasa miedo en el asiento atrás de una York. Pero se pasa, se pasa. Yo creo que es una cosa que sentimos todos, lo que te he comentado, ¿no? Que cuando conduces estás acostumbrado a unas cosas y unas reacciones que cuando estás detrás no lo tienes. Claro, luego te hace pensar y dices, coño, cuando estoy llevando a alguien, ¿cómo está confiando en mí y cómo está... Pues, hombre, no te voy a decir dejando su vida en mis manos, ¿no? Pero decir, es que si me paso de chulo o tengo un error, el arrastre nos lo llevamos dos, no uno solo. Esa parte es la que yo siempre he contado a mi pasajero, ¿no? Cuando alguien se ha montado conmigo, porque claro, lo primero que cuando tú cambias o haces una pequeña frenada con el freno delantero, esa persona salta en el asiento y te agarra más fuerte porque se ha asustado. Esa misma reacción a ti lo que hace es asustarte también más porque dices, ¿qué ha pasado? ¿No? Cuando ya has tenido dos reacciones así seguidas, ya sabes más o menos que esa persona es asustadiza. Llámese un crío, llámese una mujer, una cría, como lo quieras llamar. Alguien que no ha montado nunca en moto o ha montado muy, muy poco, tiene que ser un suplicio. Recuerdo, porque me pasó, la mujer de un familiar, que, vamos, me la llevé solamente de mi casa al garaje. Digo, con recién comprada la moto, venga, que te voy de la vuelta. Cuando se bajó, dice, solamente te voy a decir una cosa, no me monto más la moto, pero no por ti, sino porque de la tensión me duelen los brazos. Le salieron agujetas de la tensión que llevaba la pobre mujer, y te digo que no cogimos ni tráfico ni nada, te estoy hablando de 2 kilómetros, no eran más. Claro, ya eso luego lo volvía a recuperar este recuerdo con otra persona que cuando se bajó no fue capaz de bajarse de la moto porque le temblaban las piernas. De la tensión que estuvo acumulando de ese pequeño viaje no, una pequeña salida donde ella no sabía, claro, acostumbrada a ir en un coche, para ir en una bicicleta hubiera sido para pedalear, pero montar el asiento atrás donde parece que estaba aguantándose con las piernas, incluso con las manos, y si llega a ser un mono con el rabo, pues imagínate, ¿no? Claro. Yo entiendo y empatizo muchas veces con esa parte, y yo siempre les digo a todos los que montan conmigo, les digo lo mismo, yo ni quiero que te caigas tú, ni quiero caerme yo, y si me caigo yo, te caes tú, y si te caes tú, me voy a caer yo, o sea que confía en mí y hazte la idea de que yo te voy a hacer un golpecito en la pierna para advertirte que va a pasar algo, o para que estés atenta o estés atento, y si te aprieto la pierna es que voy a acelerar o voy a adelantar. Es así de sencillo, ¿no? 4 o 5 truquillos. Pero que hay gente, o sea, los pasajeros son auténticos valientes porque se montan sin saber exactamente el estado anímico que tú tienes. Y antes he hablado al principio del estado anímico que te puedes encontrar cuando sales en moto, porque todos los días no sales igual en moto. Hay días que te encuentras envalentonado, empoderado, que dices tú, me como las curvas, el que tengo delante me está estorbando, lo paso en la siguiente curva o en la siguiente recta. Y si tuviese 10 caballos más, dices tú, me faltan 10 caballos. Y otros días sales en plan paseo, porque dices tú, pues no quiero arriesgar porque no necesito, no voy cómodo, voy disfrutando, voy ahora a comerme un bocadillo de chorizo
en el puesto tal y es mi meta, llegar allí, comer un bocadillo de chorizo y luego volver. Y un pasajero cuando monta, automáticamente te firma una cláusula en la que dice, en tus manos lo dejo. Sí, sí, es así, ¿eh? Es de esa forma. Bueno, lo que tú dices de cómo te encuentras unos días o te encuentras otros, bueno, pues depende de mil historias. Que hayamos descansado o no hayamos descansado. Que hayas estado haciendo la digestión porque acabas de comer o acabas de desayunar o lo que sea y te encuentras mejor, te encuentras peor, tu estado de ánimo, porque queramos o no, si te subes en una moto, somos conscientes de que somos más vulnerables, tenemos que estar mucho más atentos y prestamos mucha más atención a todo, pero quieras que no, si llevamos 1000 historias en la cabeza, te va a estar haciendo ruido ahí dentro, ¿no? Y sí que te puede influir, entiendo yo, todo eso. A esto súmale que, como me pasó en aquel año que fui a buscar los décimos de Lotería Granada, yo estaba bien físicamente, estaba bien anímicamente, solo con el contrarreloj de que te quería volver antes de que se hiciera de noche. No me iba a pasar nada si se me hubiese hecho de noche. No he perdido nada, no he hecho una apuesta contra nadie. Pero, bueno, me hubiese defraudado a mí personalmente. Pero hubo un momento en el Valle del Guadalquivir durante esta ruta donde, mira, yo voy a Granada por la mañana, compro los décimos de lotería y antes de que cierre sobre la 1:30 de las 2, me vuelvo porque ya ha cerrado, evidentemente. Pues al volver pillé el Valle del Guadalquivir donde allí la temperatura sube más de 40 grados, 40, 42, 45 grados. Vale, con más o menos humedad, para que nos hagamos una idea, hacía muchísimo calor. Hasta tal punto que yo me encontraba mal. Yo me encontraba mal que lo que hice fue buscar en el GPS, menos mal que el Garmin para algunas de las cosas buenas que tiene, o algunas de las pocas cosas malas que tiene, es que tú le buscas un sitio para comer y te lo encuentras. Y yo lo que buscaba era una gasolinera, un sitio para comer. Le puse esas dos fijaciones entre las indicaciones. Y me llevó a una gasolinera que tenía un restaurante precisamente. Y pedí un café solo con hielo, doble. Y luego me pedí otro. Bueno, pues el primero me sentó mal. Me empezó a dolerme la cabeza. Digo, aquí ha pasado algo, mi cuerpo me está advirtiendo de algún tipo, me está alertando de que no me encuentro bien. El segundo me dio fuerzas, tío, el segundo me espabiló. Yo salí de allí que dije, soy otra persona, soy capaz de enfrentarme a otros cuantos kilómetros más, pero antes del primer café ni de coña. Y con el primer café, ya te digo, sentí que me dolía la cabeza un montón, que yo me encontraba mal, digo, no sé si esto es también le llaman la pájara, si he sufrido no sé lo que he sufrido, pero lo he sufrido realmente. Ese momento en el que tú te tomas algo fresquito, que no tiene que ser precisamente hielo, porque digo, igual estaba demasiado frío y por eso me duele la cabeza, no lo sé. Y quiero pensar que había podido ser eso. Pero con el segundo café noté una inyección de energía, como cuando te tomas una Coca-Cola. Tú estás en la playa pasando calor y dices tú una Coca-Cola fresquita, sediento, y dices tú, joder, es que me han puesto las pilas. Pues algo así sentí. Y ya salí yo con la energía suficiente para echar lo que me hacía falta echar para adelante. Y, ojo aquí, que siempre me pasa lo mismo. Al volver, la A49 va de oeste a este. Al este más, al oeste menos. No, perdón, de este a oeste. Entonces, en ese recorrido, el sol lo tenía totalmente de frente. Y por eso la meta mía es de llegar a Huelva antes de que se haga de noche. Porque te me pilla durante 90 kilómetros en línea recta por autopista con el sol de frente, exceptuando alguna curvilla y demás, que es súper incómodo y además agobiante. Y esa era la parte, me la tuve que comer sí o sí, pero bueno, preferí pagar la novatada de no volver a hacerlo intentando aprovechar 2 horas más de sol, de hacerlo en septiembre, hacerlo en octubre, que tenemos 2 horas menos de sol, pero no se pasa tanto calor y tan mal. Por eso yo creo que el consejo que yo traslado, que yo lo he hablado muchas veces, es que seamos conscientes, muy conscientes, de que en verano salir en moto es muy divertido, pero se pasa mal. Eso ahí es. Mira, como vamos un poco a salto de mata aquí. Clásico entre nosotros.
Te comento una cosa, a ver qué opinas tú y qué es lo que me dices, ¿no? Con lo que estábamos diciendo del pasajero y todo esto, mi hijo, 10 años, claro, ahora está, y lo que hemos comentado, él dice, no vendas la moto, papi, que esa moto es para mí cuando yo sea mayor. Yo le intento decir, cuando tú seas mayor va a haber otra cosa que te va a gustar mucho más que esto lo vas a ver como un cacharro. Él dice que no, papi, que no, igual que hacía yo en su día. Claro, él siempre está loco por subirse en la moto. Está parada en el garaje, donde guardo las bicis y la moto y todo esto, y siempre que llega allí es, papi, ¿me puedo subir a la moto? Y le digo, sí, cariño, súbete, tal. Claro, es súper estable, que no se puede caer y todo. Ahora, ¿qué pasa últimamente? Estas últimas semanas, claro, se subió, yo he visto que llega bien los pies, le llegan bien a los reposapiés. Si le probara un casco que tengo de talla pequeña, yo creo que le podría ir bien, porque él, toda la ilusión que tiene es que yo lo lleve a dar una vuelta en moto. Claro, no tiene equipación ninguna, porque tengo la mía, que es lo que he utilizado, de él no tiene. Que dar una vuelta a la manzana o dar una vuelta por 4 calles de por aquí cerca. Claro, yo sé que él va a ser, vamos, una ilusión que le va a hacer y que vamos, le va a marcar. Claro, le va a marcar. No la he cogido por el miedo a lo que decíamos de la responsabilidad que dices. Nunca me pasa nada. Con esta moto me caí una vez en parado y porque melón de mí no quité el antirrobo de la pinza del disco no la quité, salí con el puesto y cayó, que es el despiste de siempre. Que levante la mano al que no le ha sucedido esto alguna vez. Yo creo que a todos, vamos, y al que no ha ido en moto, intentar salir en coche, que una vez te dejas la primera y no te acuerdas y intentas arrancar el coche con la primera puesta. Total. Claro, ¿qué hago? ¿Me lo subo en la moto, le doy 2 vueltas? También somos padres. Tú lo eres igual que yo. Sabes lo que se padece por los hijos. Sabes los riesgos que tiene la moto, los sustos que nos hemos llevado, arrastrones que nos hemos hecho más o menos daño, o lo hemos visto en otros, que se han hecho daño y todo. Sé que si lo subo va a ir por ese camino. Raro sería que no fuera. Yo os digo muchas veces que no le hagáis caso a lo que dice el Vampi, porque el Vampi siempre cuenta las cosas en primera persona. Si mi hijo me dice de montarlo en la moto, me pongo ahora mismo la ropa y le doy una vuelta. Te explico por qué. Porque hubo una época en la que me decía, papi, no tienes que hacer algún mandado, no vamos a dar una vueltecita con la moto, porque le encantaba darse su vueltecita en la moto. Y fue precisamente una época en la que él no sabía cuáles eran las inercias de la moto. Entonces, cuando venía a una rotonda, él se agarraba con los brazos fuertes y yo veía que la moto se desestabilizaba un poco. Y yo le decía, papá, cuida que por la derecha te venía algo, porque claro, yo tenía puesto el intercomunicador para también tranquilizarlo, ¿no? También hace ya bastantes años. Llegó un momento en el cual ya no me pedía montar en moto. Entonces esa parte es la que yo echo un poco de menos. Mira, en Cantabria me dejaron una F700, que es como la mía, un poquito más baja. Es muy parecida a la que tiene Camino. Y se montó conmigo. Yo decía, con el tiempo que hace que no monta en moto, pero claro, como fue la novedad, íbamos todos montados en moto, todos equipados. Entonces él accedió y se lo pasó genial. De hecho, veníamos de vuelta diciendo, bueno, pues cuando hagamos eso, nos montamos en la Rubia, nos damos una vueltecita. Digo, cuando tú quieras. Bueno, pues no nos hemos vuelto a montar en la moto. Y mira que de vez en cuando se lo recuerdo. Digo, oye, en estos días que vamos a estar aquí, podemos ir aunque sea a un recadito. No, pues eso vamos luego en el coche, que hace mucha calor. Me busca excusas, ¿no? Yo estoy seguro que le digo, vamos que nos tenemos que ir, y se monta en la moto sí o sí. Y luego lo mejor me dice al día siguiente que se monta. Pero ya ha perdido ese interés que tenía antes por montar en la moto. Y es algo que tú también vas a aprender. Porque, ya te digo, imagínate la rotonda. Tú le tienes que explicar
Chicos, la rotonda a la derecha va para la izquierda, la rotonda de la izquierda va para la derecha. Cuando yo frene, primero freno con el trasero, después con el delantero, pero si yo freno mucho con el delantero, no te asustes porque te vas a pegar a mí, que casi va a parecer que vas a sobresalir por arriba como si fuese Superman. Pero son cosas normales que tú en el coche no las ves, no las sientes, y en la moto sí. Como por ejemplo que te den los mosquitos, que te den las cosas. Y luego vas a ver que esa parte la vas a disfrutar. Cuando le montes un intercomunicador, va a ser flipante. Va a ser flipante porque por un lado vas a escuchar las conversaciones que no quieras escuchar, papá que vamos deprisa, papá que me da miedo, papá que no sé qué. Bueno, en tu caso no, porque todos recordemos que por ahí hace poco he subido al Instagram una foto en la que pasas cogiendo una curva y detrás se escucha a Luis precisamente con la radio a todo volumen y con la RT. Lo he visto. Pero es que yo no me había dado cuenta del detalle de la RT. Está chulo, está chulo. Lo cierto es que yo te invito a que tú accedas a montarlo en la moto, un día una vuelta por la manzana, otro día algo más, un recado al Carrefour, al Leroy Merlin, y que valore lo que es montar en moto. ¿A ti no te hubiese gustado que tu padre te hubiese montado en la moto? No lo sé, es que mi padre no tenía moto cuando yo era pequeño. Por eso te digo. Y claro, ellos en su época sí que, cuando festeaban, mi padre y mi madre, claro, en aquella época o tenías una Vespa, que era lo que tenían, o a lo mejor el que tenía un poco más, igual eran unas Anglas, y hasta que no empezaban a trabajar no se podían comprar el 600. Entonces, claro, mi padre nunca me llevó en moto. No sé, no he tenido yo esa... cómo sería o cómo no sería o todo. Yo llegué incluso a comprarle un casco con calota infantil. Fue un atraso, porque en aquel entonces, para lo que costó el casco y para las veces que se montó cuando era con calota infantil, no merecía la pena. Ahora resulta que tiene la misma talla de casco que yo, con lo cual no hay ningún tipo de problema en que use cualquiera de los cascos, incluso algunos bastante más viejos, bastante más deteriorados, que dices tú, para 2 veces al año o 2 veces en verano que se monta en la moto, no le vas a comprar un casco nuevo, no compensa. También es verdad que cascos que a lo mejor han cedido mucho el acolchado, está el viejo truco que yo uso, que yo también comento o fomento, que son las toallitas de lavado, las toallitas que usamos para lavar la ropa de la marca Iberia, y nos por hacer propaganda, tienen cierto acolchado. Tú las pones doble, las pones triple y vuelves a tener cierto acolchado que sobre todo para un crío pues se le hace cómodo. A lo mejor un crío no entiende que un casco tiene que estar perfectamente ajustado, donde los cachetes se le van a juntar aquí con la boca y no va a poder ni morderse. Pero el hecho de pasar frío, pasar calor, saber lo que es la visera abierta, la visera baja, que te entre un mosquito, que te entre un bicho, papá, que me ha entrado un bicho, que me ha entrado un bicho, y tú escuchas, ¿y ahora qué hago? Y tú ponerte nervioso y parar deprisa y corriendo. Pues son cosas que luego difícilmente se van a repetir, a no ser que vuelvas a tener otro hijo. Que ya te digo yo que no. O como cambiar, que es más fácil que tengas otras motos, ¿no? Fíjate, si cojo poco la moto, que sería más fácil cambiar de moto que tener otro hijo. A mí ya no me pillan. Bueno, es corriendo un tupido velo y entrándolo otra vez en la moto. Por eso te digo que aproveches esa parte en la que quieres salir contigo. Y quién sabe, a lo mejor mañana, yo lo he dicho muchas veces, que siento envidia de aquellos que han pasado por el podcast y me dicen, pues salgo con mis suegros, salgo con mi padre, salí de ruta con mi padre. Son cosas que dices tú, joder, macho. También entiendo que, por ejemplo, si yo saliese con mi padre que es un pequeño cascarrabias, pues por aquí no, por aquí, ¿sabes el chiste ese, Josep? No. Los dos padres que van en el coche y le dice el padre que es por allí. Y le dice el niño, papá, que es por allí. Y el padre contestando, ¿me va a decir también dónde está el poticlub? Cuidado que ahora no se sabe, ¿eh? Pues por eso. No, al final con esto de que están cambiando los adjetivos calificativos de hombre, mujer y viceversa, sí. Igual se llegan hasta a perder los pares de carretera alterne. Bueno, chavalote, para ir recortando este episodio, nunca mejor dicho, salto de mata, que ayer que te dije, oye, ¿qué? ¿Grabamos? Ayer me dijiste que éramos precipitados, ¿verdad?
Sí, ayer estábamos que no, ya te digo, estaba con mi pequeño porque, pues eso, es inquieto. La verdad es que es un nervio, siempre está, vámonos con la bici y te están cayendo fuera a 30 y pico grados y dices, cariño, que hace mucho calor, que no ves el sol, da igual, vamos hacia la playa, que está más fresquito. Si no está con eso, está con quiero salir a pasear por la huerta o quiero bajar a pegarle patadas a un balón. Y veníamos de la piscina, porque lo sacas. A mi hija, vamos, a mi hija con 15 años es... Si no sale con sus amigas, está en casa leyendo o está en casa pintando o haciendo pulseras. No, ya no la mueves. Y sí que es verdad que me lo dijiste ayer y precisamente estábamos volviendo de refrescarnos porque el calor que hace es, vamos, una barbaridad. Y no pudo ser, pero mira, hoy tenía un ratillo y creo que casi te lo debía. Te debía una charreta que hacía tiempo que no teníamos. Bueno, de hecho, así fue ayer, ¿no? Que estaba yo planchando y dije, coño, me llama yo Josep, que entre una cosa y otra, como tengo aquí a los becarios que están a full, María con su agenda, Raúl que está buscando y arrascando en internet a todo aquel que se presta, y como precisamente los dos están, no de vacaciones precisamente, ellos están haciendo lo contrario que nosotros, están montando en moto. A Raúl lo tenemos creo que por los Alpes y María creo que ya está regresando de Cabo Norte. Entonces he dicho, digo, coño, ¿por qué no grabo un episodio con José que hace un montón de tiempo que no desempolvamos el traje de podcaster? Pues sí. Oye, pues mira, casualidad, otro que pasó por el podcast al principio, Charlie. Sí, está precisamente... Charlie el guapo que le llamas tú, luego me canea a mí y me pega collejas. No, el que le puso el adjetivo calificativo soy yo, mea culpa. También está por allí, está por la zona de los Alpes yendo en moto. Wow. ¿Quién sabe? Igual se cruzan y no se conocen y tienen más en común alguna cosa en común, más de lo que pueden pensar. Algo así es lo que me cuenta María, que se encuentra con muchísima gente, algunos españoles que dicen tú, oye, que no esperaba yo que lo del programa de Españoles por el Mundo fuese así, hay muchos españoles por el mundo. Sí. Y tal que así fue, que digo, a ver si grabamos un ratito y bueno, mira, por dónde a salto de mata estamos hoy echando un ratillo de charleta, tú y yo. ¿Y qué te da la sensación de volver a grabar? O mejor dicho, ¿qué tal te lo has pasado, chaval? Qué bien me la ha pasado. ¿Qué diría yo, Yastro, no? Está perdido. Quedamos la semana pasada, no la anterior, en grabar, pero yo ya tenía otras cosas. Yo es que también tengo vida social. Sí. ¿Qué quería contar de sus batallitas, de lo que ha estado por ahí o qué? Algo así, y además me dijo de hacerlo en vivo. Digo, ¿en vivo cómo quieres hacerlo? Si yo todo lo que hago yo lo hago en diferido. Dice, no, voy a tu casa y grabamos en tu casa. Digo, ¿tú lo que quieres es un café, Gorfo? Lo que pasa es que ese fin de semana no estaba yo por aquí, por mis lares. Pero tengo pendiente que grabemos en su casa o en la mía, o si es posible, en un merendero por ahí perdido de Dios, como hicimos no hace mucho tiempo. Que precisamente en esta ruta que te he comentado, pasé por ese merendero tan chulo que se estaba fresquito. Lo que pasa es que ya yo sabía que volvería con mucha calor. Así que yo desde aquí, repito, tened mucho cuidado con las calores, pensad muy bien cómo hacéis la ruta, porque os puede pillar luego. Mira, me sucedió que un coche se estropeó en la carretera y los ocupantes tuvieron que esperar afuera a que viniesen a la grúa y estaban totalmente descampados, o sea, ni un árbol ni nada. Y se pasa muy mal, ¿eh? Mira, lo vivimos nosotros porque, bueno, últimamente, ahora, en el verano del 2024, aquí en Valencia pasar la ITV es prácticamente imposible porque hay historias con las ITVs. Y nos fuimos a Teruel. Digo, tengo 1 hora y poco. Digo, pues mira, me cargo los críos, nos vamos, pasamos el día por ahí, aprovecho y paso la ITV. Pues no sabes la cantidad de coches que vimos en la autovía. Pues si no te digo que serían 5, que a mí me parece mucho ver 5 coches parados en el arcén averiados, y muchos estaban así que decías, madre mía, estos pobres que están aquí al sol. Porque había sitios que no, habían unos que sí, que incluso se ve que iban muy tema de playa o algo así y se habían sacado unas sillitas de estas plegables y estaban un poco más hacia adelante a la sombra
que digo, vamos, si yo fuera guardia civil no les iba a decir nada ni les iba a regañar porque el coche se les había quedado al sol y todo y estaban mucho más adelantados. Pero decías, ostras, pobre gente de los que se han quedado con la que está cayendo y como tú decías, y cascando el sol, que vamos, es que abrasaba. ¿Ves tú por qué es bueno llevar una hamaca en la moto? ¿Es? Si no, por lo menos para sentarte para que te dé algo de sombra. Claro. Y llega el de la grúa a recogerte y le dices, espera un poquito que me estoy espabilando todavía, ¿no? En fin, chavalote, un placer volver a verte ese careto, el de escucharte ahora cuando lo termine de editar y volver a invitarte que pases por aquí a echar otro rato de charleta. Claro que sí, hombre. Siempre que pueda, sabes que voy a estar. El tema es que pueda. Poquito a poco. Un abrazo, Josep. Igualmente. ¿Qué tiempo? ¿Qué pasa? No me chilles que tengo puestos unos auriculares dentro del audio para no tener más calor. Lo que pasa es que te estoy viendo muy a contraluz. Entonces, para que tú no me veas a contraluz, que parezco el coco. Pero da igual, no te preocupes. ¿Da igual, en serio? Sí, a mí sí. Si tú estás cómodo así, quédate así. Nada, un segundito. Ya a partir de aquí ya recortado, ya sabes que a partir de aquí todo lo que se hable puede ser usado en tu contra. Lo que pasa es que ahora no te doy tanto juego. El otro día lo estuve comentando con quién fue, tío. Con Rafa, del podcast de Café sobre dos ruedas. Digo, es que tenéis una rima muy chunga los de ahí arriba, porque ya yo con Josep no lo puedo usar, porque como sabe que en el momento que me diga lo de Valencia. Pero sí, tío, me recordó mucho a ti porque es una persona pausada, una persona que... Pero claro, como ya... Claro, es que yo no recuerdo que hay gente que lleva mucho tiempo escuchándome, entonces se sabe muchas de las estratagemas que yo uso. El otro día tuve la ocasión de aprovechar lo de a la cárcel vas a venir tú a robar. Y sí, y aparte que al pobre se quedó como diciendo, hostia, ¿verdad? Dije, joder, qué satisfacción haber dicho la frase esta. Un poco más y vamos, estaba como si hubiera hecho yoga, estaba en éxtasis ahí casi levitando. Apúntate esta. ¿A Noel le va a hablar tú de agua? También. El que te viene a contar, es que esto es así, no sé. Y yo me quedé mirándole con cara de... ¿A Noel le va a hablar tú de agua? También la que te dijo Antonio, la voz que peina las ondas, ¿fue o algo así? O... Ya, sí. Esa dije, ya, ¿esto de dónde lo ha sacado? ¿Se ha cogido aquí la enciclopedia o algo para sacar esta frase? Tiene mucha calle, Antonio. Tiene mucha calle. No me digas. Yo pensaba que no, yo lo veía un hombre así muy... Me está a pillar el sarcasmo. Un señor mayor. Señor mayor con pelo, que ahora me voy a meter con el pelo de él. Porque Gonzalo se va a poner pelo y dice, yo voy a poner pelo, pero no, me voy a poner pelo, no como tú, que lo que tiene es un nido de golondrina y de la chica. Lo que me acuerdo también, lo del accidente que llamaban, que se ha caído un señor mayor y que se oía, hijo puta. Luismi, me cago en tu muerta, Luismi. Me voy a cagar en tu puta madre, Luismi.
verdad que es un cabezón tan cascarrabia. Bueno, chavalote, lo dicho, un placer volver a verte el careto de feo, como diría Antonio. Que me lo paso muy bien, a pesar de la compañía. A pesar de la compañía, en este caso la mía. No podía decir que sea la tuya, porque me alegra de verte el careto. Y nada, chavalote, sigue disfrutando del verano. Sí, me sabe mal colgar, coño, después de tanto tiempo. Pues entonces, ahora es cuando te tiene que decir, cuelga tú. Sí, venga, va, tonto.